Sí está el pasaje, ¿verdad? Sí. Mateo, capítulo 2, versículos del 18 al final del capítulo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella, lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, llevará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el texto de la información según Mateo, y vimos el énfasis el domingo pasado de cada uno de los evangelistas, y quise que viéramos especialmente porque estamos ya a 3 días de lo que es la Navidad, ¿verdad?, donde recordamos el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, para la alabanza de Dios. Pero vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor bendito, porque ahora tenemos una bonita asistencia, Señor, personalidades muy especiales en nuestra congregación. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que nos ayudes para glorificar tu bendito y glorioso nombre, y para hacer claro, Señor, lo que tu palabra nos enseña en algo que leemos con mucha frecuencia, Señor, que ya hasta de memoria lo conocemos. Háblanos, Padre amado, en este momento. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Llama la atención, al menos a mí me parece importante hacer notar que dice allí el texto: he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. Entonces quiero hacer un poquito énfasis en los sueños. Era una manera muy común que el Señor utilizaba para hablar con su pueblo y dejarnos un mensaje, los sueños. Ahora ya no. Después de la Navidad, después de aquella Navidad, bueno, un poquito más adelante, de cuando terminó de escribir Juan, entonces ya no se requirió sueños, porque ya empezó a florecer lo que es la palabra de Dios. Se completó el canon, ¿verdad? Y entonces ya dejaron de haber sueños. Y eso inclusive lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Las profecías se han de acabar y serán las lenguas y la ciencia de ser quitada, y ahí nomás faltó añadir, y los sueños se acabarán, porque ya todo está perfectamente claro a través de la palabra de Dios. Pero en esa ocasión urgía que José conociera la realidad de las cosas. La Biblia nos señala en este pasaje que acabamos de leer, que vamos a tener allá al frente, para que lo repasemos y veamos que estamos hablando de la palabra de Dios. Era urgente porque José y María estaban comprometidos. En aquel tiempo se decía desposada, es decir, ya comprometida con José para casarse. Y en ese lapso de tiempo, cuando todavía no están casados, nada más están comprometidos, de pronto José notó que algo raro en María: mareos, antojos y otras cosas que son propias de un embarazo. Todos ustedes y yo sabemos muy bien eso. Así que José empezó a verla de reojo. El que una muchachita en aquel tiempo saliera en esa forma merecía inmediatamente la muerte. Según la ley de Moisés, moría, era apedreada, y públicamente la sacaban y la ponían en un lugar ahí especial, y vamos,
empezaban a tirarle pedradas hasta que morían. Y entonces José empezó a ver esto y pensó, María, después de esto que me está haciendo, va a ser lapidada. Y lo único que yo puedo hacer es, por el cariño que le tengo y por el temor que yo tengo de Dios, es dejarla secretamente. Romper nuestro compromiso aquí entre ella y yo, que no se haga público, porque ella merecería la muerte. Así que prefiero mejor que eso quede en secreto y que nadie lo note y se acabó. Pero entonces, pensando él en esto, no le dejaba ni dormir, ni comer a gusto, porque ella le quería mucho a María. Y el amor que ella le tenía, podía muy bien hacer lo que ahora, ¿verdad? Ahora ya no es tan peligroso que una muchachita de repente salga encinta. Antes sí, se ponían los papás y lo llevaban a fuerza al civil para que se casara, porque, en fin, ustedes saben los problemas que hubo, y de esto padeció mi hermana la mayor. Déjenme platicarles, mi madre murió cuando yo tenía 13 años, mi hermana la mayor tenía 15 años, estaba por cumplir 15 años, y era muy bonita. Dirán ustedes, sí, pues era su hermana, pero era muy bonita, así que pues la deseaban 2 o 3, y por ahí una persona pues empezó a cotejarla y se la llevó a un lugar allá muy aparte. No pasó nada, nomás él fue allá escondido nomás para besarla y se acabó, ¿no? Porque también él no pensaba en burlarse de ella, ¿no? Pero mi tío, que era muy quisquilloso, le dijo, no, ustedes ya se vieron por ahí en los oscuritos, así que a casarse, vámonos. Y la llevó a casarse a fuerza mi hermana, para sumar, ¿verdad? Porque le salió un elemento muy difícil, que al final de cuentas tuvo que dejarlo, ya teniendo ya 3 hijos. Pero ese era el cero antes, ahora ya no. Sale embarazada y no hay problema, nos casamos. Y se celebra la boda y con un vestido blanco y toda la cosa. Ya no hay esa delicadeza, ¿verdad? Pero en aquel tiempo sí era muy serio, porque la gente lo que iba a hacer era matarla. Y lo que Pedro quería, lo que José no quería, es que le hicieran eso a su amada. Así que dice la Biblia que quiso dejarla secretamente. Y entonces Dios se le apareció, un ángel se le apareció en sueños y le dijo, oye José, no temas el de recibir a María, tu mujer, porque la que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y se lleva a la profecía de Isaías en el capítulo 7, 14, y allí en el 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Jesús significa salvación, Emmanuel significa Dios con nosotros, pero es lo mismo, cuando ya Dios ya está con nosotros, viene la salvación, y es de lo que habla ahí el pasaje. Así que José entendió de inmediato el mensaje y se levantó y la recibió como si no hubiera pasado nada, y cuidó de ella. Y aclara el texto, no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El compromiso se cumplió y él ya la aceptó como su esposa, y ahora sí, ya después de que nació Jesús, ya fue cosa distinta, ya él la conoció y tuvo sus hermanos, el Señor Jesucristo, como encontramos ahí en la palabra de Dios. Algunos religiosos no admiten tal cosa. Ellos dicen que María fue virgen antes del parto y después del parto. Eso es lo que dicen los religiosos y la religión mayoritaria, ¿verdad? Precisamente porque le ven algo de malo a la relación de esposos. No tiene nada de malo, es lo más natural. Dios nos hizo así precisamente para que nos multiplicáramos sobre la tierra. Ya después de esto ya no va a haber ese problema
de noviazgos, porque todos seremos como los ángeles de Dios, pero eso es aparte. El asunto es que Dios quiso mostrarle a José los planes del Señor, y eso es lo que a ustedes y a mí nos agrada, el saber que su nombre es indistintamente Jesús o Emanuel. Jesús es Salvador, Emanuel es Dios con nosotros. En ese caso es el nombre Jesús. Y dice la razón por qué. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que yo quiero limitarme ahorita en la razón principal de todo esto. Es recordarse el nombre de Jesús, porque Él es Salvador de su pueblo de sus pecados. Y esto es lo maravilloso, que Jesús salva del pecado, y del pecado desde varios puntos de vista. El pecado como condenación. El Señor nos salva de la condenación del pecado. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Y también declara la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús dice: yo he venido, el Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar lo que se había perdido, es decir, dar el perdón de los pecados. ¿De cuáles? De todos los pecados. E incluso dice el hermano que habla de lo que estamos estudiando, del rencor, ¿verdad? Dice ahí de los pecados cometidos y por cometerse. Y ahí es donde algunos se inquietan. Yo les platicaba a ustedes que hasta una hermana me interrumpió y dijo: hermano, no predique eso, porque de por sí mire cómo nos portamos, y todavía usted predicando tal cosa. Porque la verdad es que el Señor vino a salvarnos del pecado, los pecados pasados y los pecados que seguimos cometiendo, porque somos humanos, somos carnales. Claro que la diferencia está en que ahora ya no pecamos voluntariamente, sino que lo hacemos cuando menos lo pensamos, es decir, involuntariamente. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tenemos comunión con Él, si estamos en comunión con Él, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, exactamente como la sangre de nuestro cuerpo nos limpia de toda impureza. Nos cortamos, inmediatamente viene la sangre, toda la sangre se conjunta ahí, y es tanta que hasta sale. No se limita nada más con combatir la infección, sino que sale. Y dependiendo de la herida, pues es la cantidad que sale de sangre. Acaba de morir uno de mis cuñados, se cayó y se rompió la cabeza en los dos hemisferios, dijo Samuel, tanto aquí en la parte exterior como en la parte inferior, y no dejó nunca de tirar sangre, y eso fue lo que se lo llevó. Estuvo en el hospital inconsciente hasta que se fue, porque ya la sangre aquella ya no era suficiente para retenerse o para combatir el mal. Pero siempre que tenemos una infección, un chipote o una descalabrada, hay sangre. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo envía la sangre para combatir el mal. Y así, cuando estamos en el cuerpo de Cristo, la sangre de Jesucristo circula entre nosotros. Y si estamos en comunión con Él, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los cometidos y los por cometerse, mientras estamos aquí luchando en esta vida que está llena de maldad, y cada vez es más terrible la maldad que nos rodea. Es un corrientón enorme de mal que se ha atravesado en nuestro ambiente, que cuando menos pensamos ya, ahí vaya Juan Pacote siendo arrastrada por esa corriente. Pero Juan Pacote reacciona y le dice: Señor, ayúdame, porque la influencia del mundo me llevó consigo. Y eso me pasa a mí o a cualquiera de nosotros, porque estamos en un mundo lleno de maldad. La Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo
y por eso ha desplegado más fuerza para combatir el bien de la humanidad. Por eso ha crecido así. La Biblia dice eso. El diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso ha descargado su furia, y aunque él no es todopoderoso y omnisciente, tiene un conjunto de demonios que le ayudan, porque el diablo fue expulsado del cielo, pero también salió la tercera parte de los ángeles, dice la Sagrada Escritura. Así de terrible es la situación. Así que el diablo tiene agentes. No se nos haga raro que aquí tenga 2 o 3 agentes por ahí molestándonos. No les digo a ustedes quién pudiera ser, no, porque para qué quieren, no, me entienden mal. Pero aquí está él buscando la manera de distraernos y de evitar que aprendamos la palabra de Dios. La primera cosa que haría en este caso, es lo que yo estoy diciendo aquí en este momento, es que usted diga, pues no me interesa, ya cayó víctima de la influencia del demonio. Porque el diablo es lo que él quiere, que tú no tengas interés y te distrae de alguna forma. Véase cómo el mal, el diablo trabaja de muchas maneras, pero la palabra del Señor dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y vino para salvar a su pueblo, dice el texto. Así que no te preocupes, José, por lo que te pasa. Mira, el Espíritu Santo vino sobre él e hizo que su naturaleza funcionara de tal manera que ella se embarazó sola, por así decirse. Pero aquí la Biblia nos dice que fue por la obra maravillosa del Señor, en el caso de María. Así que lo que ella tendrá como santo será llamado Hijo de Dios, dice también la palabra del Señor. Espero que yo haya sido claro y que no me haya salido de donde debo permanecer, ¿verdad? Pero precisamente Jesús, ahí está la grandeza del Señor. Por eso tú lo necesitas, hermano. Por eso necesitas a Cristo, porque la influencia del mundo es terrible y tú debes sentir su poder y su amor para ser mucho mejor delante de Dios. Por eso le dijo el ángel a José, no te preocupes, José, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, y le vas a poner por nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que son de los pecados que cometimos antes de conocer al Señor Jesús, y aquellos que pudieran atravesarse después de haber conocido al Señor Jesucristo. Él nos limpia, dice la Biblia, de todo pecado. Eso lo encontramos allá en Juan 1:9, primera de Juan 1:9, ¿verdad? Si tenemos comunión con Él, y si estamos en comunión con Él, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el capítulo siguiente dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la ofrenda propia por todos nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y a mí me gusta mucho esta partecita, porque a veces creemos que nada más a mí sí, el Señor me puede perdonar todos los pecados que yo pueda cometer, pero a mi prójimo, que a lo mejor no. Y lo cierto es que tanto a mí como a Él, el Señor tiene poder para lavarnos con su sangre preciosa. Pero en el transcurso de esta meditación, yo dije, por eso necesitas a Cristo, hermano. Por eso. Porque una vez que tú recibes a Cristo Jesús como su Salvador personal, eres parte del pueblo de Dios. Eres parte de su cuerpo bendito, y tenemos la garantía de la limpieza de la sangre que necesitamos todos los días. En otras palabras, dice el texto, porque Él salvará del pecado a su pueblo, es decir, a los que son de Él, a los que un día le recibieron allá en su corazón. Pero déjenme decir otra cosa antes de enfatizar en la necesidad de recibir a Cristo,
y es que dice allí, salvará a su pueblo de sus pecados. Se me fue la idea por aclararles que necesitamos al Señor Jesús. Porque dice ahí que es a su pueblo, es a los suyos, no a cualquiera. Es maravilloso, hermanos, es maravilloso que el Señor haya venido aquí al mundo, haya vivido entre nosotros, y lo puntualiza Juan. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Hasta todos los que le recibieron de Dios, potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y aquí está lo que yo quería decir, que se me estaba yendo, hermanos. Nos habla de la condenación del pecado, pero también nos habla del poder del pecado. En otro texto de la palabra de Dios, allá en Juan capítulo 8, si no me equivoco, pero dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. En el asunto del pecado, lo peligroso es aprender, es hacerlo la primera vez, porque después el poder del pecado va a hacer a la persona esclava. Por ejemplo, muy sencillo, muchachos le dicen, no te pasa nada, le dan una chupadita de ese cigarro, no te pasa nada. Y aquel inocente, con tal de parecer muy importante, ¿verdad?, parecerse a uno de los grandes actores de las películas, y en fin se lleva aquello a la boca, por estar pensando que él es como un actor y qué sé yo. Pero lo malo es cuando ya lo prueba. Una vez probado, hermanos, le sigue. Máxime cuando le dan ese famoso golpe, que bendito sea el Señor, aunque yo algunas veces traje aquí cajetilla de cigarro antes de entregarme al Señor Jesús, yo nunca supe que era eso, sino a lo mejor había tenido que haber luchado contra esas cosas. Pero en las cosas del pecado y en muchos asuntos del pecado, muchos pecados, el trabajo es empezar. La bebida, el peligro está en tomar la primera copa. Y así podría mencionar varias cosas que nos suceden en nuestro alrededor. El peligro está en hacerlo la primera vez. Gracias al Señor, porque mucha gente reflexiona en ese momento. Oía yo a un predicador evangelista, amigo mío, que decía, bueno, dijo él, yo dije, bueno, pues ¿qué me puede pasar? Yo voy a ese baile, pues total, ¿qué me puede pasar? Y dice él, fue la primera vez que yo fui a un baile. Pero afortunadamente Dios inmediatamente me habló cuando un amigo me dice, oye, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿No dice que tú no bailas? Y dice él, eso me hizo reflexionar y no volví jamás. Pero en la mayor parte de los casos, el que empieza a entusiasmarse por el baile, pues le sigue y después se hace un bailarín, pero nunca se libra de ese pecado. No sé si me explique. Pero así hay tantas cosas, hermanos, que el asunto es hacerlo la primera vez. Haciéndolo la primera vez, el pecado tiene poder para esclavizar. Y Jesús vino al mundo para librarnos de ese poder del pecado. Y gracias a eso, los viciosos, del mundo del AMPA o de las drogas, o los drogadictos, gracias a eso pueden cambiar su vida. Acaba de morir uno de mis grandes amigos, fue compañero en el seminario, en unos 3 meses, que el Señor lo llamó a su presencia, pero él era contrabandista y además era drogadicto. Era drogadicto. Cuando se convirtió, ahora era Cristo adicto. Esa era su predicación. Ahora soy Cristo adicto. Ahora estoy inclinado a buscar siempre y siempre al Señor. Porque aquel que viene a Cristo, dice la Biblia, si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor, pues, Jesús, el Salvador, nos libra de la condenación del pecado, pero también del poder del pecado, porque el pecado es poderoso, hermanos. Esclaviza a mucha gente. Menciones de cualquier tipo de pecado. Pero Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y el ángel le dijo: no temas, porque va a dar a luz un hijo por obra del Espíritu Santo, y este va a salvar a su pueblo de sus pecados, de la condenación del pecado, pero también del poder del pecado, y es más, de la influencia del pecado. Porque no tanto ya probarlo, sino que hay mucha influencia maligna en nuestro alrededor. La primera iglesia bautista, por ejemplo, está ahora en medio de una influencia maligna tremenda en su derredor. Tiene más o menos como unas 14 cantinas alrededor de ella. No obstante que la ley dice que debe haber, que no se permite ver una cantina a una distancia de 14 cuadras, o no sé cuánto dice la ley, si alguno de ustedes se acuerda. Sin embargo, nuestras autoridades dicen: pues nos interesa el dinero, así que ahí llenaron de cantinas. No obstante que ahí estaba el templo de la primera iglesia bautista, que ya tiene ahí siglos, digo un siglo. Ahí está. Y sin embargo las autoridades dicen: sí, ábranlas. Y abren ahí cantinas. Y el mercado ahora, ¿de qué se trata el mercado en la planta baja? ¿De qué se trata, hermano? Puro cartas, puro tarot, o ¿cómo se dice? ¿Verdad? Adivinación. ¿Quieres que te lea la mano, güerito? ¿Quieres que te lea la mano? Le dicen a uno cuando pasan por ahí. Y esa es la influencia. Y hace poquito vino una de mis hermanas a visitar y dijo: llévanos al mercado, Juanito, llévanos, vamos al mercado. Y se dio cuenta de todas esas cosas, y cuando salió, dice: me duele la cabeza, me duele mucho la cabeza. Dice: pero yo no creo en eso. No, pues claro, inmediatamente se acordó de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y pronto se repuso. Y ahorita hay una señora grande de 70 años, 60, entre 60 y 70, que está yendo al templo porque oyó el programa de radio y dijo: yo voy allá a la primera, no le hace que tenga que recorrer gran parte de la ciudad para encontrar fortaleza. Y ella vive en un ambiente de brujería y de muchas de esas cosas. Entonces todavía batalla mucho para quitarse todo eso que antes la sujetaba, pero ya ha logrado bastante, pero sigue yendo para que el Señor la fortalezca. Su hija o su nietecita me escribe: por favor, ore por mi abuelita, porque ahora siente dolor, que le duele toda la espalda, o los huesos, o para allá, para acá, que es lo que suelen hacer los que sugestionan allá a la gente de que tú estás malo, y en fin, una influencia difícil, hermanos. Vivimos en una época difícil, pero Jesús vino al mundo para vencernos y para ayudarnos a vencer el pecado, tanto la condenación como la influencia del pecado y la esclavitud a que somete al hombre al pecado. Por eso, mi amado hermano, es necesario que tú conozcas al Señor Jesús como Salvador personal. Juan, decíamos el domingo pasado, vimos el énfasis de Marcos, el énfasis de Lucas, el énfasis de Mateo y el énfasis de Juan. Y el de Juan es muy precioso porque en Mateo hay otras versiones que dicen que el Señor Jesús, el principio, el origen del Señor Jesucristo fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, se oyó que había concebido del Espíritu Santo. Pero dice el origen, y mi Señor no tiene origen. El Señor es antes de todas las cosas. Y si nos quedamos ahí nada más con puro Juan, podemos llegar a tener ese problema,
de que Jesús empezó su vida hace 2019 años, y no hace 2019 años. Jesús en el principio era con Dios, y el verbo era Dios, así dice la Biblia. En el principio era el verbo, la palabra, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no le comprendieron. Y agrega más adelante que Jesús vivió entre nosotros, vivió en el mundo, dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero qué hermoso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice la palabra del Señor. Y agrega ese versículo tan hermoso que dice: y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero déjenme detenerme allí en esa partecita en la que resalta Juan, cuando dice: en el principio era el verbo, la palabra encarnada, que es Cristo Jesús, que nació allá en Belén de Judea, que fue anunciado, lo vimos aquí en Mateo. Dice Juan, ya era desde el principio, era con Dios, y ahora está aquí, y dice, para que todos los que le reciban sean llamados hijos de Dios. En otras palabras, hermanos, aunque haya mucha gente incrédula, hay mucha gente que le cuesta trabajo creer en esto, el Señor está diciéndote, pero si tú crees, tienes vida eterna. Y es más, dice allá en Apocalipsis, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Y vuelvo a Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya para terminar, Pablo allá en el capítulo 10 de Romanos, si ustedes quieren verlo por ahí en Romanos 10, dice así, esas sencillas palabras: cerca de ti está la palabra en tu boca, cerca de ti está la salvación en tu boca y en tu corazón. Y esta es, que si confesares que Jesús es el Señor, que si confesares que Jesús es el Señor, Jesús es el que vino al mundo, es el Señor. Ahora, si lo confiesas, ¿verdad? Y si confesares con tu boca y creyeres que Jesús, que el Señor lo levantó de los muertos, ya la hiciste, ya eres salvo. Qué sencillo, hermanos, y qué hermoso. Si creemos lo que la Biblia dice acerca de Cristo, que es el Salvador del mundo, y lo confesamos, ya somos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salud. Y vuelvo a Juan 1:12, hasta todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí puntualiza el escritor, dice, mas a todos los que le recibieron. Y yo señalaba el domingo pasado que a veces no entendemos eso de, pues, recibirle. ¿Qué es? ¿Qué es eso de recibirle? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que está yo tocando la puerta y yo tengo que abrirle? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo es? ¿Cuándo sucede? Bueno, la Biblia lo dice. Dice que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, pero con el corazón se cree para justicia. Y también insiste la palabra del Señor que confesarlo, creer en Él, equivale a recibirlo. O recibirlo es como confesarlo. Así que, pues, la mejor decisión que tú puedes hacer, hermano, es decirle, Señor, aquí está mi corazón listo para que entres en Él. Creo firmemente
en lo que me dices allá en tu palabra. En ese momento haz esa oración, haz esa confesión ahí en tu corazón y dile: Señor, yo creo en ti, y yo sé que al creer en ti tú entras a mi vida, a formar parte de mi vida. Aquí estoy, Señor, para que entres y hagas tu obra en mi corazón. Padre Santo, muchas gracias, bendito Dios, por esta oportunidad de presentar tu mensaje, Señor bendito, y de puntualizar la importancia de recibir a Cristo Jesús como Salvador personal. Que inclusive escuchemos la voz del ángel cuando le dijo a José: no temas de recibir a María tu mujer. Tú también, hermano, no temas de recibir a Cristo. Bendice, Padre Celestial, pues a cada uno de mis hermanos aquí, y glorifica tu nombre.